permiso, hemos visto algunos diplomados y cosas que usted está haciendo importante para estos jóvenes del derecho. ¿Qué significa para la democracia de la República Dominicana? Sí, la Universidad Interamericana, conjuntamente con la institución que yo dirijo, que es la Escuela Nacional de Derecho Penal, recorre actualmente toda la geografía nacional impartiendo diplomados de alto nivel tanto a los letrados como a los estudiantes de Derecho. Actualmente estamos en La Vega, en la Casa de la Cultura de La Vega, impartiendo un diplomado de 2 meses, 70 horas presenciales. Estuvimos en San Juan de la Maguana, La Romana, Baní, Montecristi, estuvimos en San Juan de la Maguana, estuvimos en Santiago, en Puerto Plata, y estamos haciendo el aporte académico que necesita la actual clase jurídica nacional y los profesionales que serán el relevo. Usted sabe que esta es una carrera no de velocidad, yo digo que es más bien de resistencia, y vas a tener esa resistencia en la medida en que tú trabajes el ciclo de educación continuada. De ahí que estamos trabajando el año completo la parte académica. Estuvimos en Monte Plata también y abarcamos las 32 provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Doctor, un togado de 24 horas, decir su hoja de vida sería tomar la entrevista entera. Hemos visto personas haciendo opiniones que no conocen de derecho penal ni ninguno por el estilo. A la sociedad, que usted le saque confusión si aprobando o no la ley de extinción de dominio podría combatir el narcotráfico para que estos bienes no sean adquiridos por los, según dicen los legisladores. Fíjese, Ramón, se discute actualmente la aprobación en el Congreso de la República de una nueva legislación conocida como la Ley de Extinción de Dominio. Yo estimo que la intención podría ser aceptada, pero ¿qué sentido tendría que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio golpear a los presuntos narcotraficantes para que la clase política nacional se robe esos bienes? Es decir, que eso no es más que la extensión del populismo penal que está muy enraizada en la media isla. Yo saludaría la intención en principio si nosotros tuviésemos una clase política que real y efectivamente piense en el pueblo dominicano, pero los escándalos son mayúsculos en la actualidad. La intención es despojar a un convicto de narcotráfico de todo su patrimonio, sí, pero ¿por qué ese patrimonio no se destina a una política pública para la prevención del crimen? ¿Por qué las políticas públicas no se definen con certeza? ¿Por qué Hogar Crea Dominicano no recibe mayor apoyo del Estado? Casa Abierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese patrimonio que se le quite a los narcotraficantes? Para que generales, coroneles, fiscales se apoderen y se queden con ese patrimonio. En ese sentido, no tendría sentido la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. La intención puede ser noble. La gran desgracia es que estamos desgobernados por una claque política, una horda de vándalos enganchados a políticos que entienden que esto es una especie de res pública. Fíjense si dividimos, si bifurcamos
es como una especie de res pública, es como una vaca pública, donde esa clase política despedaza, descuartiza y se engulle todo lo que real y efectivamente debe ir al pueblo para garantizar un verdadero estado de bienestar. Doctor, ¿por qué el Estado se apresura de manera precipitada en subastar los bienes de estos legalmente narcotraficantes sin antes bien ser procesados? Ramón, esa es una práctica distorsionada. ¿Por qué? Porque hay un principio elemental en el mundo jurídico y es que todo imputado es inocente hasta que un tribunal lo encuentre culpable. Por vía de consecuencia, si a ese imputado le han incautado bienes muebles e inmuebles, no deben ser subastados, porque hay que esperar que un juez primero lo condene y luego ordene el decomiso a favor del Estado Dominicano. Lo que ocurre es que hay una especie de piñata extendida y esos bienes, en muchos casos cuantiosos y numerosos, alimenta el apetito voraz de una cantidad importante de servidores públicos que procuran apoderarse de ellos. Lo correcto es esperar un juicio de fondo, luego el doble grado de jurisdicción. Hay que esperar que la sentencia sea firme, definitiva, que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Si ocurre eso, entonces el Estado ya tiene la potestad de esos bienes, porque el juez ordena la incautación a favor del Estado Dominicano. Pero entonces, doctor, ¿cómo podrá usted con su sapiencia jurídica, tendrá el Estado capacidad de poder devolver los bienes entonces a Ramón Antonio, Antonio Leña, José Arismendi, que es joselito.com, y el Neto Quirino Paulino, que hay que devolver 200 millones solamente a joselito.com en bienes? ¿Podrá el Estado tener capacidad para poder recuperar eso? Bueno, técnicamente, analizando la pureza de la ley, todavía no tenemos una ley de extinción de dominio. Se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de que se promulgue la ley de extinción de dominio. Pero a Ramón Antonio del Rosario Puente hay que devolverle todos sus bienes, porque estamos en el momento actual. Aún no tenemos la ley de extinción de dominio. A Ernesto Guevara Díaz Maconi hay que devolverle todo su patrimonio, porque ellos no tienen cuenta pendiente con el Poder Judicial Dominicano. Ellos negociaron con el gobierno norteamericano. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con la extradición. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con la extradición? Yo tengo una conceptualización muy particular de la extradición. Si usted me pregunta, ¿qué es la extradición para usted? Yo le respondo con un ejemplo. La extradición no es más que pedirle al vecino que venga a mi casa a corregir a mi hijo ante una incapacidad muy obvia de que yo no puedo hacerlo. ¿Y por qué el Estado Dominicano tiene que entregar a sus nacionales y retirar la acusación? Es decir, yo tengo un criterio claro, muy puntual de la extradición. Es como que yo le diga al vecino, venga para que me corrija a mi hijo, porque yo soy incapaz de hacerlo. Entonces necesitamos un poder judicial, evidentemente, categorizado, transparente. Hay un descalabro en el aparato judicial nacional, el más alto descrédito. Desde 1844, desde la fundación de la República hasta la época actual, no se había registrado un descrédito tan mayúsculo como el que
exhibe el Poder Judicial Nacional. Doctor, sabiendo que usted conoce el caso, ¿cómo usted siente ante una justicia que usted la elabora para ella, porque de eso ha vivido todo el tiempo, que prueba una ley del notariado, la promueve el Poder Ejecutivo, la observa el presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces la suspende por un año? Pero no entiendo, ¿qué pasó ahí con esa ley del notariado? ¿Qué se esconde, doctor? En primer término, esa ley no fue consensuada. El Colegio de Notarios de la República Dominicana debió aperturar una mesa de conversación extensa y consensuar la propuesta legislativa con todos los sectores que convergen en el contexto de lo que es el ejercicio del notariado en la República Dominicana. Ahora, hay una guerra de intereses muy fuerte. Hemos escuchado las críticas muy acres que se le han hecho a la ley que fue postergada por un periodo de 12 meses. Yo me inscribo en el contexto de que hay que revisar la legislación, convocar todos los sectores que convergen en ese contexto, analizarla, porque nosotros, Ramón, estamos muy acostumbrados y tenemos una cultura muy arraigada del inmediatismo, esa práctica del inmediatismo. Vamos a abrir una mesa de diálogo, vamos a convocar a FINJUS, Fundación Justicia y Transparencia, Colegio de Notarios, Colegio de Abogados de la República Dominicana, la banca comercial, los empresarios del país. ¿Sí? Vamos a conversar, a razonar, a ponderar. Y me parece que de una mesa de diálogo podría surgir una legislación que esté acorde, porque la actual ley obviamente que ya no responde a las expectativas de la sociedad posmoderna. Es una ley que prevé 25 pesos, 30 pesos por concepto de beneficio para el oficial público. O sea, el país necesita una ley para una sociedad posmoderna, pero esa legislación hay que revisarla. Doctor, y consensuarla. Usted ha enseñado que el deber de un buen togado es defender a su cliente. Claro. ¿Por qué se está ventilando el caso de su cliente Winston Rizic en Monteplata? ¿Y por qué está encerrado en una cárcel que diría yo que no es humana? Porque yo sigo el caso judicial como periodista y he observado el caso de Winston. ¿Qué pasa en ese caso? En Monteplata fue que se produjo el allanamiento. O sea, una de las propiedades de mi cliente está ubicada en Monteplata, en la comunidad de Santa Ana, Monteplata. Es decir, que el caso compete a la jurisdicción de Monteplata, donde estamos actualmente ventilando el proceso. En este mes vamos al juicio de fondo, pero Winston Rizic ha sido prácticamente raptado. Winston Rizic tiene como adversario al aparato punitivo del Estado. Fíjese que es el Estado, es el poder punitivo estatal, esa mega maquinaria que se llama poder punitivo del Estado, parece que decidió sacar de circulación a Winston Rizic. Y tenemos 13 meses en los tribunales de la República y ahora vamos al juicio de fondo. Él está en una celda de 3 metros por 4. Él está en una especie de solitaria. Él está aislado. Él está en una celda de castigo. Lo tienen postrado. Y parece ser que ellos quieren que el próximo suicidio sea el de Winston Rizic, para que se destape entonces la próxima caja de Pandoras. Doctor, cuando usted tiene el caso en la mano, podríamos decir ustedes como abogado, sucede que el subdirector de forma de repente es suspendido del INASIF, Felipe Ramón. ¿A usted no le da eso alguna suspicia? ¿Por qué suspendido Felipe Ramón? El general Felipe Ramón era el subdirector del INASIF al momento de producirse
el percance con Winston Rizic. Y él como subdirector, cuando llevaron los paquetes para analizarlos y verificar si era cocaína clorhidratada, el general le dijo al director: esto no es droga, esto no es droga. Y eso le costó el cargo. Entonces, hemos insistido en que el Procurador General de la República necesita de inmediato aperturar una investigación correcta en el caso de Winston Rizic, porque la droga fue plantada, las armas fueron plantadas, se le han violentado derechos constitucionales a Winston Rizic. No tiene acceso a tomar el sol 15 minutos, no tiene acceso a visita conyugal, no tiene acceso a que sus abogados lo visiten de manera adecuada y correcta, porque cuando yo lo visito hay 8 cámaras y 7 micrófonos y no hay intimidad para que cliente y abogado conversen. Entonces, prácticamente el Estado parece ser que ha decidido aplastar a este hombre como una cucaracha, y parece que aspira a que él se suicide en la cárcel para que se destape entonces el caso paralelo a la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado. Acaba de suicidarse un arquitecto y se destapa un escándalo de corrupción. Yo le preguntaría a usted, ¿tendría Winston Rizic que suicidarse en esa celda donde se encuentra en el Pino de la Vega y que deje una nota para que explote un nuevo escándalo de corrupción? Hemos denunciado que hay un ex jefe de policía harto conocido en el país que está detrás del caso de Winston Rizic, porque quiere la finca de Monteplata y porque ese ex jefe de policía es compadre del enemigo poderoso de Winston Rizic, que es Pascual Cabrera, y que hay policías del DICRIN, de que hay miembros del Ministerio Público detrás de la trama. ¿Por qué se hace el allanamiento en presencia de nadie, ni la Dirección Nacional de Control de Drogas, ni el fiscal de Monteplata? ¿Por qué el procurador permite? Porque Dios se dice que hay gato entre macuto. Cuando el Departamento de Antilavado de la Procuraduría hizo el allanamiento en Monteplata el 3 de septiembre del año 2014, a las 10 de la mañana, se presentan a la propiedad de Santa Ana, Monteplata. Ahí no estaba la Dirección Nacional de Control de Drogas, ahí no estaba el fiscal de Monteplata, y ellos, Antilavado, no permitió que nadie entrara ahí. Había un propósito marcado, y era de plantar las evidencias comprometedoras. Ahí habían 12 empleados de Winston Rizic, no detuvieron a nadie. ¿Y en qué cabeza cabe que aparece droga en una finca y despachan a los 11 empleados que laboraban en ese momento? Con un tabaco de marihuana que aparezca, la vecindad completa queda arrestada. Por lo que habrá que esperar. Winston Rizic no se va a suicidar como el arquitecto. Que el país sepa que él no se va a suicidar. Ellos quieren que él se suicide en la cárcel. Lo están matando por cansancio. Es como matándote con el cuchillo de palo. Pero él no se va a suicidar. ¿No teme usted que pueda suceder como el caso de Florian Feli, que hasta el momento, en lo personal, yo no he cogido todavía ese cuento? ¿No teme usted que su cliente le pueda suceder? Porque en la forma en que está... A Rolando Florian sí, lo mataron en la cárcel. Lo mandaron a matar a la cárcel. Y uno de mis graves temores es que atenten contra la vida de Winston Rizic en la cárcel.
yo albergo ese temor, Ramón, y se lo he comentado a él. Uno de mis grandes temores contigo es que atenten contra tu vida aquí en la cárcel y que ellos pretendan reeditar la historia de Rolando Florian, a quien yo defendí en 2 oportunidades, que lo mandaron a matar a la cárcel. Eso fue un plan. Pero aún conservamos, no la esperanza, porque dice el refrán que no se debe perder la esperanza. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Lo que el ser humano no debe perder es la dignidad. Las esperanzas las perdimos ya. Yo perdí todo tipo de esperanza. Ahora lo que no pierdo es mi dignidad. Finalmente, doctor, el presidente ha mostrado algunos logros, según ha presentado en educación, en la salud. En materia de justicia, ya cumple casi 4 años para una próxima reelección y podría vaticinar próximo presidente otra vez. En materia de justicia, usted que conoce ese, ¿cómo ha visto el presidente Danilo Medina? Bueno, Ramón, yo te contestaré esa pregunta diciéndote que nosotros tenemos mucho gobierno y poco Estado. Él no es un estadista. Él es uno más que está ejerciendo la primera magistratura de la nación. Poco Estado y mucho gobierno. El gobierno actual, sector justicia, fracaso total. Pero yo supongo que si él gana de nuevo, él va a llevar sus jueces en el 2016 en las altas cortes, porque recuerde que él es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que selecciona a los jueces de las altas cortes. Es decir que en materia judicial este gobierno no tiene nada que exhibir como logro. Doctor.